Y queridos amigos y cibernautas, ya estamos de regreso, estamos en la sección tan gustada de músico, poeta y loco, y le doy la bienvenida a el promotor cultural, periodista cultural, José Legaspi. José, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en este miércoles? Muy bien, chava, ojalá tengan un bonito día. Está templadito el día con un poquito se siente tipo polvo característico de la comarca Sí, lagunera. lo platicamos ahorita antes de entrar a la Sí. sección, por supuesto. Pues ahí la recomendación para que también no se nos vaya a enfermar la querida audiencia, Ujú. tome sus precauciones. José, en este día nos tienes un tema relevante, como cada miércoles nos vas a platicar historia musical, pero ahora historia de un personaje musical, de un cantante, de un autor, que es Sam Cooke. Es una personalidad interesante a analizar en el sentido, chava, que va más allá de la música. Son estos negros o raza de color que le dieron una trascendencia más allá de la música, como hemos venido platicando anteriormente con los artistas que nos ha tocado analizar, reflexionar, ver su obra de piel de color, trascienden más allá de las fronteras de la música. Sí, por supuesto, y el día de hoy pues es el turno de hablar de Sam Cooke, una historia musical que tiene él, que bueno, se le puede llamar algo breve por el trágico desenlace que tuvo, pero que fue muy importante para los años 50, 60 en la música. Son personalidades que cambian radicalmente la música. Es el primer crossover. ¿Qué significa esta palabra en particular? Que empieza a mezclar géneros o ritmos totalmente diferentes y los une. Que jazz, blues, gospel, soul, los mezcla para generar una obra rica, diferente, y es el parteaguas de la revolución musical en todos los sentidos para darle otras características, y también no es muy digerible para la audiencia porque fue metiendo violines, cuestiones orquestales, pero también tenía esa dualidad muy importante que la supo manejar muy bien. Para el público blanco le daba esa romanticismo y dulzura, Ujú. y para el público negro era el áspero, No, claro. el intransigente que cantaba con dolor. Manejaba bien los dos públicos. Sí, por supuesto, y ahora después de esta grandiosa introducción, ¿cómo inicia Sam Cooke en la historia de la música? ¿Cómo se inicia? Creo que tengo entendido por ahí que él cantaba con sus hermanos, ¿era así es como inició en este mundo de la música? Sí, creó un cuarteto con sus otros tres hermanos, y también ya en la adolescencia también ya tuvo otra característica, y más adelante también creó otra agrupación Ujú. que fue importante para dar el salto solista, que fue una cualidad muy importante porque descubrieron la voz que tenía, pero también son de esos que trascienden más allá, son los que quiebran, porque él estaba a gusto en el gospel, tenía ya su público, sus ventas, estaba reconocido, pero también volvemos al mismo principio que hemos comentado, romper esa esclavitud, esa ligadura para crear algo propio. Y le comentaron a él que tenía que cantar música mundana y se resistía, pero cuando tomó la decisión de hacerlo, fue un hitazo realmente. Sí, por supuesto, y que él pues toma esta decisión de entrar como solista. No era mucho de su agrado el cantar como solista, creo que no lo quería hacer como tal como mencionas, pero bueno, al momento de entablarse como solista empieza a crecer esa popularidad entre la audiencia que ya lo comenzaba a escuchar y que ya lo comenzaba a identificar sobre todo. Empieza con Dal Cook, cambió el nombre por el sentido de que no fuera reconocido. Fíjate cómo se van creando las ramales emocionales y Claro. mentales. Si eres un artista público, pues automáticamente se van a dar cuenta que eres tú. Ujú. Y ya después que cambia a Sam Cooke, donde tuvo éxito inimaginable en, del 56 al 65, tuvo más de 30 hits. Ahí dirás si no es grande el señor. Sí, por supuesto, o sea, bastantes hits. Por ahí tuvo algunos premios también, si no sé si por ahí los podrías mencionar, si los tienes ahí el dato a la mano, pero también él crea su propia disquera, su propia productora, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. Son nombres inteligentes. Crea, lo pone en español, SAR Records, Ajá. esa es su compañía disquera, pero también era manager y le daba la oportunidad a la gente de color que tenían talento, jóvenes,
Y esos premios fueron muy importantes. Tuvo hits en la lista de Billboard, fueron muy importantes y reconocido por el público también. Pero donde viene el cambio es cuando empieza a cantar como esa dulzura, pero con esa pasión que lo caracteriza. Lo bautizaron o lo conocían mucho como el Sinatra de color, por esa voz potente, melancólica, pero tenía una pasión desgarradora, con tonalidades muy fuertes y agudas, y dependiendo de la temática le daba esa emocionalidad a la canción en particular. Y ahora lo mencionan y es llamado el rey del soul. De todos los géneros, los tipos de géneros que se mezclaron o de los géneros que él llegó pues a interpretar, ¿por qué el soul como tal es por el que se le recuerda más a Sam Cooke? Por el instinto de gritar las emociones que traen reprimidas. Ese es el soul, es esa característica, pero también se menciona que es lo comercial, que el gospel, sino que evolucionó, o que el blues, porque esas dos corrientes, el blues es más de dolor solitario, no genera muchas masas, es más individual. El soul no, el soul tiene esa potencia vocal, esos ritmos, esos coros, pero también potencializado por la cuestión evangélica. Claro. Vuelven a salir. Hay ciertos rasgos en los artistas de color de estas épocas que en común vienen de las iglesias protestantes, y también mencioné que el papá también era pues reverendo, Con razón, y claro. todo eso va dando ese aporte. Hay varios padres del soul, eso lo vamos a comentar después, pero él es uno de ellos, que lo inventó. Uno dicen que fue Ray Charles, el otro, ¿no? Entonces, que ya hemos platicado de él. platicado de él, James Brown, el otro también. Sí. Entonces son gente que tienen esa cualidad de transformación, de generar un público enorme que los ovacione y romper los conciertos, porque cuando cantaba con esa melancolía, con esa tristeza, se callaba la gente, pero cuando venían los cantos alegres, era un alboroto, era un caos emocional en el recinto Donde musical. Oye, precisamente les causaba por ahí, se puede denominar una montaña rusa de emociones con esas subidas y bajadas en el aspecto musical, y esto me imagino que era impresionante y es lo que era llamativo en ese momento. Digo, todavía no estaba tan actualizada la música como la conocemos el día de hoy, y bueno, esto era lo innovador en ese momento. Fueron artistas frescos, como ahorita Franklin lo comentó la otra vez, Cierto, es verdad. siempre estuvieron actualizados. Ese fue su gran virtud, no envejecen, sino fueron caminando a través de los instintos musicales de su época, y eso fue renovando también su música. Si escuchas las melodías de Sam Cooke, son actuales, son frescas, porque es gente que se va renovando en el transcurso, no se quedan, porque por eso trascienden más allá de las fronteras emocionales, sentimentales, del tiempo, y rompen la industria en ciertas cosas. También nos mencionabas acerca de que llegó a ser manager. ¿Cómo fue este cambio totalmente de ser, bueno, primero cantar con tus hermanos, después empezar como solista, iniciar, y ahora como manager? Ya tenía toda esa experiencia y camino recorrido musical para poder ser manager a una edad también pues muy joven en realidad. Son mundos muy distintos. Para muchos mencionan las teorías conspirativas o los mitos que se generan a través de los personajes importantes, ilustres, en este caso de la música. Se puede decir que fue un parteaguas importante en el sentido de su muerte posterior, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se manejan muchos intereses en la industria, y también es diferente trabajar como manager, porque tienes que dar esa claridad con las partes que vas a tratar, ¿no? Con la disquera, bueno, en este caso era su disquera, con los medios de comunicación, con los intereses para crear un artista en particular. Claro, Ese sí. fue en esa situación, porque es diferente manejar que te manejen. Sí, por supuesto. Son dos situaciones importantes, pero que en su momento
le generaron también ganancias económicas importantes. Sí, claro, y muchas veces el manager es el que por ahí se lleva un poco más de ganancia, digamos, en ese aspecto. Digo, en aquellos años era muy bien remunerado. Recordemos, pues, los managers, incluso el de Elvis Presley, por ahí, gente de los Beatles también, precisamente. Entonces, pues, este aspecto era muy bien remunerado. Y ahora, pues, el desenlace final, fatal, se le puede denominar, de Sam Cooke. No sé si podemos por ahí tocar un poquito más del tema de este aspecto. Se mencionan dos vertientes. Muy bien. La primera que fue un homicidio eh, imprudencial, Ajá. en el sentido de que fue a un hotel con una chica y la encargada del motel, Hacienda, le disparó Ujú. y ahí quedó la situación. Fue una cuestión de defensa personal porque la chica Lisa Boyer mencionaba que había intentos de violación, ¿no? Ujú. Y que fue ultrujada. Pero ya buscándole, pues ya hay otras situaciones. Pero también la otra parte menciona que estuvo detrás intereses que estaban en contra de los derechos de los negros Ajá. y que fue realmente un asesinato de otro tipo de intereses. Entonces hay para las dos formas. Sí, claro. Entonces, son situaciones que van marcando un artista. Mencionan también que la esposa no quiso que se investigara más el asunto porque tenía su lado muy oscuro Sam, Ujú. como todo artista, alcohólico, drogadicto, relaciones extramaritales, la esposa igual. Entonces fue que pararon ciertas situaciones para no investigar más. En 15 minutos el jurado tomó una sentencia Ujú. definitoria, dio la libertad a la persona que disparó a Sam y ahí quedó. Son situaciones que van dando en el clavo, y es como lo quieras tú pensar o la gente lo quiera ver, Claro, sí. pero sí hay algo ahí de ese tipo de situaciones. Y también una canción muy característica de él que salió de Bob Dylan, Ujú. que fue un parteaguas, que fue Blowing in the Wind. La respuesta está en el viento. Ajá. Y él decía que cómo era posible que un artista de color tuviera ese sentimiento y que fuera un éxito y que hubiera llegado a masas esa canción, un himno de protesta. Claro, sí. Y él buscó a alguien para escribir una canción, o si tiene una idea, pero como no vio la situación, se puso a escribir una canción él, Ujú. y que es un himno también importante, que es A Change Is Gonna Come, que es un himno representativo del movimiento negro y que trascendió a través de los años. Esta canción en particular ya no la vio él como hit porque ya había fallecido, Fue después de eso, fue claro. después de su fallecimiento, y que el presidente de los Estados Unidos lo recordó Barack Obama, unas frases ahí, Ujú. que fueron importantes, y ese es el legado musical, emocional, de la lucha por los derechos de los negros, que tiempo después, con las décadas, llegó un presidente negro y su legado musical pues es enorme. Y volvemos a lo mismo, esta canción en particular fue más difícil que llegara por la instrumentación que se le puso, los arreglos. A la de Bob Dylan es más sencilla, Ajá. y con palabras más sencillas de digerir, más para entenderla. Y la otra tiene una emocionalidad, tiene un clímax emocional la canción, la Claro. orquestación, pero se la reconoció a fin de cuentas. Sí, por supuesto que era una obra creada por Creada. Sam Cooke. Hay una, para culminar, José, hay una anécdota por ahí que incluso pues es muy reconocida de Sam Cooke, en donde hay un restaurante en el cual no lo dejan entrar a cenar, pero él iba a dar, creo que un concierto ahí, si mal no recuerdo. Incluso por ahí creo que vi en redes sociales un video sobre este aspecto. No sé si hay alguna, si sé de alguna película, de un clip, pero esta es una anécdota muy, muy marcada porque pues en ese entonces la gente de color no podía entrar a ciertos lugares, y él siendo un artista muy reconocido, pues también no se le permitieron la entrada en esos años. Es una constante, no nomás él, si todos los artistas, Ray Charles pasó lo mismo, Ajá. Aretha Franklin, todos los grandes
tuvieron esa problemática de tener problemas. Little Richard, ya en el rock, A pesar de la fama. a pesar de la fama, y eso que era consumido por público blanco, jóvenes, las restricciones siguieron. Claro, sí. Y también por cuestiones de los movimientos que él traía, que era parte de ese movimiento no racial, que era amigo de Malcolm X, de Martin Luther King. Entonces fue esas coyunturas que van marcando y van topando, ¿no? Sí, sí, claro. Detente, tú no entras aquí por esto, por alborotador. Y eso lo fue dando esos quiebres, amigo de Mohamed Ali. Entonces, tener ese tipo de amistades en el sentido de choque, de representativo, te cierra las puertas en automático, Sí, claro. y más. A los aspectos en donde pues la gente quizás por ahí no está, o en esos años no estaba pues tan abierta a un pensamiento de igualdad que bueno pues ha cambiado totalmente con el paso de los años. O sea, oye, muy interesante lo que es la historia de Sam Cooke. ¿Algo que agregar para finalizar, José? Entra al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, uno de los primeros que entran. Ah, claro, sí. Te digo, ese legado musical, muchos de ellos de la ola del rock de los 60s y revolucionarios en los sonidos, toman mucho de él, ¿sí? Como compositor y como arreglista, porque también hay que mencionar que él tenía esa facilidad y negoció con RCA Victor, tener el control absoluto de los arreglos de la música y qué temas tratar. Sí, claro. Y termino con una reflexión de Mohamed Ali sobre Sam Cooke, donde menciona algo de su muerte. Él dice que lo siguiente, que si hubiera sido Frank Sinatra, si hubiera sido un Beatle, Sinatra o Ricky Nelson, la investigación hubiera sido monumental, hubieran buscado más de la cuenta. Entonces ahí te va diciendo que fue algo rápido, sencillo. Si hubiera sido un blanco hubiera tomado otro tipo de medidas. Sí, claro. Y eso es la trascendencia de este tipo de cantautores en particular, que con todas las limitantes que le pone simplemente su círculo social de piel, rompieron para crear nueva música, crear otro estilo de música y lo más importante, reivindicar la libertad de expresión artística. Sí, por supuesto que es un maravilloso también ahí legado que hasta la fecha sigue creciendo, se sigue tomando por ahí como un ejemplo y que va a seguir así por muchísimas generaciones. 33 años tenía Sam Cooke cuando, bueno, pues ocurrió esa fatalidad ahí que nos comentabas. José, te agradecemos muchísimo en este día por este tema tan interesante. Siempre nos dejas boquiabiertos con estos temas, aprendiendo por ahí un poquito más acerca de la historia musical, de la historia, por supuesto, de los cantantes. Y bueno, el día de hoy, pues tocando el tema de Sam Cooke. Antes de culminar, también por ahí tenías alguna mención también una invitación, por supuesto. Una invitación, vamos a tener una mesa de análisis, inicio y evolución del rock en la Biblioteca José García de Letona, el sábado 16 de marzo del 2024, entrada libre. Para la otra semana, si tú nos permites, ya traemos ya la información completa. Claro que sí. Y es de lo que estamos tratando en particular. Sam Cooke, su brecha de música, peleó mucho por la evolución musical. En este caso también los artistas de los inicios y de la evolución también generan lo mismo: conciencia, reflexión, análisis, pero también cultura y arte. Perfecto, pues es de lo que estará por ahí trascendiendo en esta invitación que se nos está haciendo y que la próxima semana pues ya a detalle ya hablaremos un poquito más a fondo de todo esto y claro que con muchísimo gusto, sabes que el espacio está abierto para pues aprender un poco más de esta historia musical y también pues para también que nos expliques este tipo de eventos, para que nos dé esa cosquillita de ir, porque muchísimas veces el escuchar un poquito por ahí de todo lo que se habla en estos lugares, créeme que también nos da esa curiosidad de poder asistir, y a todos los cibernautas estoy seguro que también les sucede lo mismo. José, ¿en dónde te escuchan? ¿En dónde te pueden contactar ahí en redes sociales? ¿Dónde te siguen? Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM. Estamos todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en su programa Expresión Cultural. Me hallan en Legaspi Cultural en Facebook y en Instagram José Legaspi con doble I latina.
Perfecto, pues para que lo vayan a seguir en redes sociales, para que lo vayan a escuchar este día miércoles a partir por ahí de las 7 de la ya tarde noche se le puede mencionar. José, te agradecemos muchísimo, te esperamos la próxima semana. Al contrario, Chava, gracias a ti y ojalá les haya gustado el tema del día de hoy. Muy, muy interesante. Muchas gracias, José.